Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Perón. Juan Domingo Perón fue un político argentino que nació en Lobos, Buenos Aires, el 8 de octubre del año 1895 y que falleció el 1 de julio de 1974 también en Argentina. Fue político, fue militar, fue estadista y presidente argentino en 3 ocasiones. También fue el autor de Doctrina Peronista del año 1947, 20 Verdades Peronistas del año 1950 y de Conducción Política de 1952 y La Comunidad Organizada, que fue un escrito póstumo que salió publicado en el año 1999. Juan Domingo Perón nació en el interior de una familia de clase media y realmente en 1905 se trasladó a Buenos Aires para ingresar en el Colegio Militar de la Nación, donde obtuvo el grado de subteniente de infantería tras 1916. Tras ser asignado a diferentes destinos, Juan Domingo Perón participó en el golpe de Estado contra el presidente Hipólito Yrigoyen en 1930 y 2 años más tarde, al asumir Agustín Justo la presidencia, es designado ayudante de campo del nuevo ministro de Guerra, siendo su primer contacto directo con la política. Inició su carrera como político, como secretario del Departamento Nacional del Trabajo, que en 1944 transformó en Secretaría de Trabajo y Previsión, y desde ese cargo desarrolló políticas que favorecieron especialmente a los trabajadores. En 1945, Juan Domingo Perón se convirtió en vicepresidente y ministro de Guerra, ganando paulatinamente respeto y notoriedad, sobre todo por el apoyo de los trabajadores no privilegiados, que eran llamados descamisados, y también por su popularidad y autoridad en el ejército. Tras casarse con Eva Duarte, conocida popularmente como Evita, es elegido presidente de Argentina en 1946, creando y organizando el Partido Peronista, llamado posteriormente Partido Justicialista, con el objetivo de industrializar Argentina, nacionalizar los servicios públicos, redistribuir la riqueza y reducir la dependencia de los mercados externos a Argentina. En 1952, gracias a la reforma de la Constitución, en 1949, Juan Domingo Perón logra ser reelegido como presidente, pero numerosos conflictos y la muerte de Evita complican su mandato. Tras un golpe de Estado que le obliga a exiliarse, retorna a Argentina en 1973 y es elegido presidente por tercera vez, falleciendo en el ejercicio de su presidencia. A partir de ahora comentaré algunas frases célebres de Juan Domingo Perón. La primera que quiero comentar es la siguiente. Dice Perón, o escribe: en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Él creía profundamente en las virtudes del pueblo argentino y por lo tanto estaba firmemente convencido de que se podían hacer grandes cosas en su país. Además, Argentina es un país extenso y eso también supone un plus más para desarrollar políticas realmente que regeneren Argentina, que la convierta en uno de los países punteros de la América hispana, podríamos decir, del sur de América. Por otra parte, también él creó el justicialismo, el peronismo, como se sabe, y, por ejemplo, en otra de sus frases dice: constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. En efecto, y esto es con la finalidad de conseguir una mayor justicia social, una mayor igualdad económica también entre todos los argentinos o entre todos los que viven en la nación argentina, y eso era algo que él quería conseguir con los mejores medios políticos, y por lo tanto la economía jugaba un papel central en su interpretación de lo que debe ser una política a favor del pueblo, a favor de las masas de trabajadores, de los obreros, de los productores, podríamos decir también, etc. Y así lo dice él explícitamente en muchas de sus frases. Por ejemplo, en la siguiente: queremos una Argentina, dice él, socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Efectivamente, que Argentina no dependa de otros países para progresar económicamente, para que haya una buena sanidad, una buena educación, buenas infraestructuras públicas como carreteras, puentes, también que haya un buen acceso a la vivienda, una vivienda de tipo más bien social, si es necesario. En definitiva, él buscaba un tipo de sociedad
que se parece a un estado de bienestar, claramente, como el que, pues diríamos, se conoció sobre todo a partir de los años 60-70 del siglo XX. En cuanto al tema de la propiedad privada, en otra de sus frases manifiesta lo siguiente, Perón dice: la propiedad privada tiene asignada una función social dentro de la comunidad nacional. Por lo tanto, aunque él no se consideraba capitalista en sentido estricto, ni tampoco comunista en sentido riguroso, consideraba que había que combinar las cosas positivas del capitalismo y algunos aspectos del socialismo, en cierto sentido, pero diríamos distanciándose de extremismos de izquierda, según Perón, y de extremismos de derecha. Por lo tanto, su doctrina, el peronismo, era una doctrina sui generis, especial en ese sentido, y original, en cierto modo. Por otra parte, él daba muchísima importancia a la función del trabajo en la vida de la sociedad argentina y en general para conseguir las metas del país o los objetivos del país. Y por eso llega a decir que no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. En efecto, porque él estaba en contra de la oligarquía, de las riquezas acumuladas simplemente por engaños, por un mal uso de los resortes de la economía, un uso que beneficiaba a unos pocos y perjudicaba a la mayoría del pueblo. Y en ese sentido, él quiso eliminar cualquier clase de corrupción económica, política, durante sus mandatos como presidente. Él buscaba, diríamos, la justicia social en todos los aspectos. Y eso era algo realmente muy positivo para Argentina. También pues llegó a decir que el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha, desea héroes pero no mártires, porque él consideraba que si no había una unidad en buscar unos objetivos que buscaran el progreso de todos los ciudadanos que vivían en Argentina, eso, pues si no se conseguía, sería pues como crear condiciones para una lucha social continua que no servía para nada, nada más que para crispar a la nación argentina, para crispar a los ciudadanos y para pues paralizar el progreso en todos los órdenes. Y eso, por supuesto, él no lo deseaba. Deseaba lo contrario, una mayor unidad, buscando unos objetivos comunes como sociedad, buscar el bien general de toda la población, y eso era un factor de unión que podía ser muy importante y que él lo potenció en lo posible con su trayectoria política, con sus discursos a la población y pues en el ejercicio de su poder político también. Por tanto, se comprende perfectamente que él dijera que, como doctrina política, así lo dice, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. En efecto, él no negaba que había derechos individuales inalienables, indiscutibles, y que hay que respetar siempre, pero a la vez consideraba que también hay derechos de la sociedad, que tiene que haber una mayor igualdad económica entre las personas, que tiene que haber pues una ayuda pues a las personas que están sufriendo injusticia social o que tienen menos recursos económicos, y a ese tipo de personas hay que ayudarlas por parte del Estado. Y la política tiene que ser una política intervencionista cuando es necesario. Por supuesto, si Argentina en los años pues 40, 50, diríamos, hubiera tenido una situación mejor a nivel económico, quizás no hubiera habido falta de estas medidas del justicialismo, pero la situación era pues radicalmente contraria en ese sentido. No había un equilibrio económico adecuado en las clases sociales que convivían en la Argentina de los años 40 y 50. Había muchos problemas de desigualdades, de pobreza, de enfrentamiento, etcétera, y eso él quería remediarlo con una política social, con un Estado social de derecho, podríamos decir, adecuado para la realidad argentina. Y pues lo intentó con todas sus fuerzas. Por otra parte, él daba mucho valor a la libertad, y así lo dice en otra de sus frases. Perón señala: libre no es un obrar según la propia gana, sino una elección entre varias posibilidades profundamente conocidas. Por lo tanto, esto lo dice en otro de sus textos, de sus escritos, que es La comunidad organizada, que fue publicado póstumamente en el año 1999, como al principio señalé también. Y realmente, claro, él partía del conocimiento de las posibles soluciones
a las desigualdades económicas, a la pobreza, a los sueldos bajos que no permitían vivir con dignidad, etcétera, etcétera, y sobre todo al problema también del desempleo, de la falta de trabajo, algo que es un derecho reconocido para todas las personas, el derecho al trabajar y el deber de trabajar también. Y en ese sentido, pues él partía de que había que tener un conocimiento amplio y profundo de las maneras en que se podía luchar contra esa injusticia generalizada que existía en la sociedad argentina. Por lo tanto, partiendo de cuestiones de tipo técnico o de conocimiento de las formas de resolver esas desigualdades económicas, él aplicaba políticas que intentaban solucionar esos problemas de una manera justa, de una manera coherente, de una manera racional. Y la racionalidad parte del conocimiento. Por lo tanto, la libertad efectivamente no indica que haya que obrar de una manera excesivamente desorganizada, sino al contrario, organizar las conductas, organizar y tomar decisiones para que haya resultados positivos para la población que lo necesita. Por supuesto, él no gobernaba políticamente especialmente para los ricos, gobernaba para toda la nación, para todos los ciudadanos. Y había distintas sensibilidades entre los ciudadanos, había también una población que vivía cómodamente, por supuesto, pero había una gran parte de la población que no tenía los medios necesarios para vivir con la dignidad que se requiere para cualquier persona. Y por lo tanto había que solucionar ese tipo de situaciones que eran bastante comunes en la Argentina en la que él vivió y en la que él fue también presidente de la nación. Por eso, en otra de sus frases, dice Perón lo siguiente: el capital, se entiende el capital económico, debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Este bienestar social, según Perón, incluye el bienestar individual, el bienestar de todos. No puede haber una clase social privilegiada, una élite que disfrute de todas las ventajas de la mayor parte de los bienes, mientras una gran parte de la población vive en la miseria o vive en la pobreza. Eso es absolutamente injusto y absolutamente intolerable. Y hay recursos económicos del Estado argentino que podrían resolver estas situaciones a través de la recaudación de impuestos a las clases ricas, a las clases más pudientes, a los empresarios, a los grandes empresarios, etcétera, y de esa manera realizar una labor de redistribución económica que para Perón era absolutamente imprescindible, absolutamente necesaria para cambiar la situación económica del país. Eso es algo que era aplicable no solamente a Argentina, a cualquier estado de Sudamérica y en general del mundo. Y por tanto consideraba que era lo más adecuado, lo más apropiado para cambiar la situación de Argentina. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que estas doctrinas peronistas suponían una afirmación de su actitud política como presidente de Argentina y, como él dice, el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. En este sentido, él se reclama como cristiano y considera que es una buena actitud a nivel personal, y además se considera también como buscador de los valores humanistas, de tal manera que quiere aplicar esos valores del humanismo cristiano o del cristianismo humanista a la propia realidad argentina. Y en ese sentido, diríamos que Perón enlaza con una interpretación de la realidad parecida a la europea, por ejemplo, porque Europa también se considera, por ejemplo, cristiana y humanista, y el cristianismo ha tenido un papel fundamental, diríamos, en el surgimiento y en el desarrollo de Europa como entidad política que agrupa a numerosos estados. En ese sentido, esta filosofía de la vida que propone Perón tiene muchos puntos de conexión con la Europa cristiana y humanista que, por ejemplo, ahora está afirmándose, por ejemplo, en pleno siglo XXI, en el año 2022 en el que estamos, por ejemplo. Sobre esta cuestión hay escritos multitud de libros, multitud de artículos, insistiendo en la importancia del humanismo cristiano también a nivel político y a nivel social, y en todos los niveles, podríamos decir. Por otra parte, él consideraba que el pueblo argentino, todos los ciudadanos argentinos en definitiva,
y lo dice así explícitamente en otra de sus frases, dice: debe tener libre acceso a todas las fuentes y manifestaciones de la cultura y de la educación, porque él considera que si los ciudadanos están mejor formados, están más educados, tienen más conocimientos, eso siempre redundará en un beneficio para todos, para la sociedad argentina y también pues a nivel no solamente social y cultural, sino a nivel económico, porque con una mayor formación, con unos mayores conocimientos, Argentina se situará entre los países más importantes de la América hispana, podríamos decir. Importantes por la población, por la extensión de su territorio, por la riqueza que tiene Argentina como país a nivel económico en general, y todo eso sería positivo. Y también en otra de sus frases dice Perón lo siguiente: como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. Efectivamente, cada persona tiene unos derechos y unas obligaciones, pero él insistía no solamente en el cumplimiento de las obligaciones, algo que es entendible, sino también en la reclamación de los derechos propios, que no tenían que ser ni reclamados siquiera. Pero bueno, realmente es lo que él consideraba. En cuanto a su interpretación o su valoración de lo que es el socialismo, en una de sus frases dice lo siguiente, Perón: el socialismo no es una fuerza malintencionada, es una fuerza bien intencionada a la que los hombres han deformado y terminado de destruir, porque él sobre todo se refería al marxismo, al leninismo, que consideraba que era un extremismo de izquierda y que no estaba de acuerdo con estos planteamientos. Él lo decía claramente. Por lo tanto, quizás desde su perspectiva había que reelaborar aspectos del socialismo y aspectos del capitalismo para conformar lo que él llamaba el justicialismo, como, diríamos, método para realizar en la práctica la justicia social o la mayor justicia social posible en la Argentina que él gobernó y que él dirigió. También él era consciente de que la actividad política era algo muy difícil y que era importante rodearse de las mejores personas, de los mejores políticos, de los mejores tecnócratas, de los mejores técnicos también, etc. Y por eso dice en otra de sus frases, aparece en su escrito Conducción Política del año 1952, dice Perón: una de las cosas más difíciles de la tarea de gobernar es encontrar a los hombres con capacidad para realizarla, que gobiernen bien, que tomen buenas decisiones políticas, por supuesto consensuadas con Perón, sobre todo si tienen una repercusión grande o muy grande, y eso sería lo mejor para el país y para los ciudadanos. Pero es una tarea de gran responsabilidad y compleja, pero que se puede realizar de forma positiva y que eso redunde en el beneficio de todos los ciudadanos argentinos. También, claro, él considera que la democracia es un buen sistema político, el gobierno del pueblo, a partir de representantes políticos nombrados por el propio pueblo, y dice al respecto: la verdadera democracia, dice, es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo, porque si se defienden los intereses de oligarquías, de la élite, etcétera, pues eso lleva a situaciones realmente muy negativas. Por ejemplo, en Iberoamérica ha habido muchos casos de países, y lo sigue habiendo, en que están gobernados por una élite que acumula casi toda la riqueza del país y por gobiernos en algunos casos despóticos o dictatoriales o tiránicos, que se enriquecen a costa del pueblo también. Y esto es algo que, por supuesto, Perón no quería que sucediera de ninguna de las formas. Por tanto, él insiste en la necesidad de una democracia en Argentina, que no haya gobiernos despóticos, tiránicos, dictatoriales, que no cuenten con el pueblo y que impongan por la fuerza determinadas medidas que beneficien solamente a la élite y a los ricos de Argentina. Eso para él no tenía ningún sentido, era algo contrario a lo que es una auténtica democracia, y por lo tanto él quería un sistema político claramente democrático. Por otra parte, también él tiene algunas frases sobre, por ejemplo, la masa de argentinos, la masa del pueblo. Dice: la masa debe estar encuadrada por hombres que tengan la misma doctrina del conductor, que hablen en su mismo idioma, que sientan como él.
Esto pues aparece en su escrito Conducción Política. Y en ese sentido muchos argentinos se identificaron con Perón y con Evita Perón y les votaron y les apoyaron en sus decisiones políticas, y eso también fue algo pues realmente bueno para Argentina. Y también habla de la unidad de acción, y en otra de sus frases dice: un partido político sin unidad de acción es una fuerza inorgánica que no realiza grandes obras ni se consolida en el tiempo. Por lo tanto, tiene que haber pues unas directrices claras, aunque luego las decisiones puedan variar, puedan ser diferentes, diversas, pero esas acciones, esas decisiones deben estar enmarcadas en un proyecto político claro y con una unidad política fuerte, que aunque lo sea, permita también pues transformar situaciones de la realidad de Argentina, mejorar las condiciones de vida de los argentinos, etc. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.